Ya está. Bien, chicos. Entonces, para un poco ubicarnos, eh, la anterior clase, pues, bueno, ya la semana pasada habíamos visto esto de los factores productivos, la combinación de los factores, la importancia de los agentes dentro de una economía de manera teórica, ¿no? Y el lunes entramos en una discusión sobre respecto a los sectores, ¿no? Que si bien pues digamos, es importante, decíamos, los agentes por el lado de la política, pues en el lado económico es importante que los agentes, como en el lado de la familia, pues también trabajen, digamos, se incentiven, ¿no? Todos los sectores, ¿verdad? Todos los sectores. Y donde pues en algunos generan mayores ingresos para una economía que en otro, ¿verdad? Y ahí pues estuvimos conversando, escuchando distintos puntos de vista con respecto a cómo está. Entonces, ahí, por ejemplo, es una gran diferencia entre lo que es la economía normativa y la economía positiva, ¿no? La economía normativa, no sé si lo tengo por acá, aquí está, ¿no? La normativa es lo que debe ser. Entonces, claro, digamos, que haya facilidades para todos en una economía, pero la positiva es la que hay, pues no existe o es más difícil la accesibilidad a todos. ¿Se dan cuenta? Esas son, digamos, estas diferencias por la misma acción del hombre, que hace difícil que, digamos, una economía se maneje de una manera más, o bien estructurada, ¿no? Eso es lo que faltaba aclarar. Si en caso alguien tenía alguna duda, pues, no sé si quieren preguntar al respecto, ¿no? Y hoy vamos a trabajar solamente los 10 principios, ¿no? Tienen en el Blackboard la lectura. Les he colgado el capítulo uno de donde están estos diez principios, digamos que resumen toda la economía. Resumen, McCune busca explicar de una manera simple, pues, sobre los principios que uno debe considerar cuando habla de economía, ¿verdad? Y que sirve mucho para luego cuando lo vamos a complementar con las estructuras y recursos que se toman como sistema en el ambiente, pues es importante considerar estos aspectos, ¿no? Bien, vamos a ver, está grabando y... Sí, ok, perfecto. Bueno, primer principio. Este primer principio nos dice McCune con la economía que las personas, o sea, los agentes económicos, sobre todo las personas, siempre nos enfrentamos a decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente estamos viendo si una cosa, o sea, ¿qué hacer? Lo que sucede es que en el día a día hay situaciones en las cuales ni pensamos, o bueno, el pensamiento es muy, muy leve, muy rápido. Bueno, detrás de eso, si nos ponemos a analizar, pues está, digamos, la disciplina, ¿verdad? Los hábitos, los valores que hacen que las personas reaccionen frente a una circunstancia y no tenga que meditar las decisiones. Pero, o sea, por más que reaccione y sí o sí haga una actividad de manera constante, digamos, eso no implica que en algún momento esa persona ya sea de muy pequeño, si es una acción de la vida cotidiana, pues no se ha cuestionado. Lo más probable es que sí se haya cuestionado, ¿no? Y que después lo tome como algo ya fijo, ¿no? Como una estructura, como una forma de interpretación. Entonces, ¿qué dice esto? Este principio, Macri nos dice que siempre, ¿no? Nos vamos a enfrentar a tener que tomar decisiones, siempre. Solamente que algunas, como digo y repito, no lo podemos cuantificar o no podemos valorarlo o no sabemos cómo este, tener un método para saber si estoy escogiendo una cosa versus otra. ¿Se dan cuenta? Simplemente decimos que pues, la gente, digamos,
a cada rato está pensando en qué hacer. Hace un ratito, ¿no? Algunos habrán dicho qué hago si entro o no a una clase, qué hago si, digamos, veo un programa versus otro, ¿no? No creo, pero cuando me toca ver algo de tele, cuando hay tiempo, no sé si ustedes, no creo, pues no tienen mi edad, pero se ponen a pensar qué ver, ¿no? La típica, ¿no? ¿Qué ver? Y están ahí frente al televisor y no saben, y uno no sabe qué hacer y tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión. Hasta en eso, ¿no? O te sientas para almorzar y pues en microsegundos estás viendo si tomas primero el agua, primero el arroz, no sé. O sea, inmediatamente uno decide, ¿no? Uno decide, perdonen, ¿no? Entonces constantemente estamos viendo eso, ¿no? ¿Sí? Eh, 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 ¿Y por qué entonces este comentario de que no existe merienda gratis? Porque cuando yo hago una acción, esa acción implica, digamos, en ese espacio-tiempo, ya de lo que estoy haciendo, o sea, imagínense lo importante que somos como seres humanos. Es un tiempo que estoy actuando, que estoy realizando, pero dejo de hacer algunas cosas por haber hecho eso, ¿no? Entonces, digamos, si a mí me dan algo, por ejemplo, una merienda, o sea, me invitan, pues inconscientemente estoy dedicándole ese tiempo a esa acción, ¿no? Para bien o para mal, ojo. Y si nos referimos en tema particular, esto de la merienda, pues quedo como que uno queda en deuda, ¿no? Como que uno queda en deuda. Entonces, ya sea sobre otros o sobre uno mismo. La típica, ¿no? Pucha, hoy día es viernes. Mira, de verdad, mañana en la noche me pongo a estudiar. Hoy no, de verdad. Quedo en deuda contigo, o sea, con uno mismo. Entonces, ya estamos enfrentándonos a una decisión. Si hoy día o mañana estudio, y si es así, pues digamos que si hoy no estudio porque lo pateo para mañana, yo ya estoy en deuda que debo de cumplir eso. Y si no lo cumplo, sigo quedándome en deuda todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces, las acciones llevan a implicar un costo. Y ahí es donde va al segundo principio, que está correlacionado, ¿no? Ahora, no sé si alguno tiene una cuestión sobre esto, si quiere preguntar algo, ¿no? Si efectivamente debemos o no enfrentarnos a las decisiones en la vida diaria, ¿no? Eh, por ejemplo, como actividad económica, pues una persona agarra y se pregunta qué hacer con un dinero que puede tener. Imagínense, uno de ustedes tiene una herencia, un billete, y se pregunta, ¿no? ¿Qué hago con este dinero? Entonces, tiene que tomar una decisión sobre eso, ¿verdad? O, digamos, este fin de semana, ¿no? La típica pregunta, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No, Carlos, yo ya no decido porque tengo la estructura, tengo un plan de vida. Bueno, pero para armar ese plan de vida has debido de decidir, ¿no? O sea, has debido de verlas, digamos, comparar los posibles resultados, ¿no? Las alternativas. Entonces uno se queda pensando qué hacer con respecto a todas las actividades o todos los resultados, ¿no? En las cuales uno va a tomar una decisión. Y pues, por ejemplo, en el lado de gobierno, eh, es una típica decisión el hecho de en dónde invierto, ¿no? Hay dos pilares en el lado de la política económica, ¿no? Que siempre están en disputa. Disputa no por ellos, sino disputa porque yo requiero que ese dinero vaya hacia un lado o al otro. Por ejemplo, ¿no? La economía, el gasto público de un estado con respecto a, puede ser, digamos, educación o puede ser salud. Entonces ahí enfrento una decisión. Tengo un sol y hacia dónde va la inversión pública.
hacia la educación o hacia la salud, ¿no? Es el dilema, digamos, que siempre se estudia o se analiza en lo que se llama política económica. Es complejo, porque digamos que un pueblo sin educación pues no desarrolla, pero también un pueblo sin salud pues no hay pueblo, ¿no? Entonces, ahí está la disyuntiva. Bueno, y si repartimos, la pregunta está, ¿cuál es el efecto al repartir, digamos, 50-50? ¿Qué tan probable es que esos 50 son tan efectivos o mejor sería ponerlo todo en un solo sector, ¿no? En fin, es las disyuntivas que siempre en el lado académico se estudia, ¿no? Una cosa, claro está, y de nuevo repito lo que mencioné hace un rato, ¿no? En afirmaciones o en la política, en la economía descriptiva versus la economía positiva, perdón, positiva o descriptiva y la economía normativa, ¿no? Es todo lo que se enfrenta. Oye, pero digamos, la teoría dice esto, pero en la práctica, pues, a veces sucede otras cosas, ¿no? Bien, bueno, me van interrumpiendo si desean discutir de estos. Hoy día solo trabajamos estos 10 principios y pues como pueden apreciar aquí, pues uno, digamos, se cuestiona, ¿no? Y esto implica un costo, ¿no? Y este costo nos lleva a decir, este, o nos lleva a influir, ¿no? En la decisión. Claro está que lo primero que se nos viene a la cabeza es, pero Carlos, yo, si el costo es mayor, pues no, escojo, mejor dicho, escojo el que tiene costo menor, ¿no? Pues sí, pero este costo, que es el segundo principio, lo vamos a llamar costo de oportunidad, ¿no? Que ya lo mencionamos en alguna clase anterior, ¿no? Es todo aquello que yo sacrifico por obtener otra cosa, ¿no? Entonces, claro, al momento de decidir, yo decido por una opción versus otras opciones en un espacio-tiempo. Esto es importante porque uno puede decir, bueno, Carlos, está bien, hoy hago esto y mañana hago lo otro. Ya está, ya está. Se entiende, es válido, pero de manera, digamos, de manera trascendental, pues no es lo mismo que yo haya hecho la acción A hoy y la acción B mañana. Y no es lo mismo que hoy haga la acción B y mañana la acción A. Y más aún, no es lo mismo que solo haga la A en ambos días o solo haga la B o no haga ninguno. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo es determinante. Por más que tú vas a hacer algo después, un día después, ese día después ya no eres tú un día, o sea, no eres el mismo un día antes, un día después, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tanto valor es uno como persona un día después o un día antes y a la vez después de haber hecho o realizado una actividad o antes de realizar una actividad? ¿Tu capacidad de decisión es distinta o no? ¿Se dan cuenta? Un ejemplo, no sé, digamos, nunca he cocinado, pero hoy, digamos, decido ir a comer algo, ¿no? O decido comer este, el almuerzo que cocinó mi hermano, que no tiene mucha experiencia, pero hoy cocinó mi hermano y decido, bueno, me invita y como eso. Mañana yo cocino por primera vez y luego como lo que yo voy a cocinar. No es lo mismo que hoy, que no sé, nunca he cocinado, hoy yo cocine y como, y mañana mi hermano me invite a cocinar, a pesar de que no es tan bueno, y yo coma su comida. O sea, en cosas así parecen absurdas, ¿no? Pero en esa sumatoria es cuando yo voy a valer o hacer valer algo versus otra cosa. ¿Se han dado cuenta? Según las acciones o la vivencia o la experiencia, la interpretación o cuanto yo sepa, una persona sepa, pues eso permitirá o no saber valorar algo, valorar algo. Lo que un día estaba en reunión de papás en el colegio donde yo trabajo
Y ahí en esta época, pues, particular, ¿no? Que es el COVID y lo que se vivió el año pasado, perdón, por el tema de la cuarentena, es interesante cómo a veces uno en el colegio habrá pensado, bueno, el próximo año me pongo las pilas o este año no, digamos, estoy bien así, no me, estoy tranquilo, quiero pasar piola, ¿no? Y luego viene la pandemia, o sea, es de un año al otro, ¿no? Y pues la necesidad tan fuerte de, digamos, los mismos padres lo dicen, ¿no? De que los alumnos, o sea, sus hijos, pues vayan al colegio. O sea, hay un deseo, quitemos el tema de salud, ¿no? Sino un deseo social y una necesidad, sobre todo los más pequeños, de poder, digamos, volver a la cancha, ¿no? Como se dice, volver al colegio, a la institución y juntarse con la gente, ¿no? O sea, y si tuviera, ¿no? Conversando con varios, si tuviera la oportunidad de que me digan, oye, ¿quieres jugar la pichanga? Y yo le dije que no, pues hoy le diría que sí. Entonces vean cómo ahí, enfrentándome a esa decisión, cambia. Si supiera todo lo que me va a pasar, si supiera, si pudiera vivir, si pudiera valorar las acciones que he cometido. Ojo, acá no estoy diciendo si es bueno o malo. O sea, no, estamos hablando de meditar si hasta ahora esas acciones me están permitiendo lograr mi fin, mi trascendencia, mi ser, ¿no? Eso creo que es, digamos, una forma, ojo, es una forma de plantear para poder comprender esto, ¿no? Asumamos que una persona decide, un ser humano decide, pues como finalidad en la vida, independientemente si es creyente o no, si digamos tiene fe o digamos, no sé, independientemente, pues tal vez una persona por naturaleza lo que va a buscar es ser mejor persona, asumo. O sea, por lo menos, o sea, una de las cosas que, que uno quisiera, digamos, al final es tratar de ser mejor persona. Entonces, si yo tuviese ese plano, en negocio se llama visión, visión empresarial, o si eso le podemos agregar visión personal, si yo tuviera ese plan hacia allá, pues yo me pondría a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy que me ayude a lograr ese fin, esa trascendencia? Y a partir de ahí, no solamente posiblemente sabré tomar algunas decisiones, ¿no? Que en ese caso, bajo ese camino, serán las mejores decisiones. Porque, porque no se olviden que existe singularidad si es que hablamos de las personas. Y entonces, como cada persona tiene su singularidad y digamos, quiere ser mejor persona, empezará a evaluar sus decisiones enfocándose hacia ello. Por lo tanto, evaluará, costeará si algunas decisiones le quitan sobre esa visión o le ayudan a esa visión. Y es ahí donde podremos medir, entre comillas, porque es muy complejo, el tema del costo, ¿verdad? El tema del costo. Una persona, recuerdo un ejemplo, perdonen, que planteé estos ejemplos no algo sencillos de la vida diaria, pero recuerdo que una persona em, estudiaba un tema de negocios y se le ocurrió, o no se le ocurrió, sino que vio la necesidad de que debería entrar en el campo educativo, en el campo académico, sobre todo intelectual. Y pues decide, ¿no? Plantearse una disyuntiva, ¿no? Estudiar como complemento la psicología o estudiar como complemento la educación, ¿no? Entonces, se hace esa pregunta porque tiene un fin. Entonces, independientemente, tal vez, digamos, estudiar psicología le tiene más valor que educación y por lo tanto decide eso. Pero para otra persona con la misma inquietud, pues tal vez le da más valor estudiar educación que psicología.
Y ahí entran ya otros factores, ¿no? Pues experiencia, que mi abuelo, mi tío, mi papá, en fin, ¿no? Circunstancias o he visto amigos que, entonces considero, concluyo que, ¿no? Me permite ayudar. Y es ahí donde voy a saber tomar mejores decisiones, ¿no? Mejores decisiones, pero claro, mejores decisiones con respecto a qué es lo que yo creo conveniente para mi vida diaria, ¿no? Si es que estoy planteándome un tema personal. Basado en esto, también así es la estructura de la economía, ¿no? La economía es un sistema que se plantea en un país y si todos los agentes concuerdan, entre comillas, sobre que el fin es generar trabajo, generar desarrollo, aumentar la producción, lo más probable es que los tres agentes apunten a eso y tomarán decisiones donde el costo es menor con respecto a la productividad que se quiere. Solamente que este costo, digamos, sacrifica mucho, ¿no? Sacrifica mucho, en el sentido de que eh, en algún momento posiblemente dejemos algunas cosas que otras. En el Perú mm, existe un gran vacío, un gran hueco en el tema cultural. El problema está en que qué tanto sabemos de cultura, ¿no? Porque sí, pues no tenemos esa formación, ¿no? Existe, no es que no haya, existe, hay gente que se dedica a eso, pero no todos, digamos, no todos tenemos esta noción o esta trascendencia de comprender lo que es cultura, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué tanto yo prefiero invertir en cultura que en otras cosas? Ya sea en el aspecto personal, o sea, familia, en el aspecto de empresa, ¿no? Yo soy empresa y prefiero invertir en una empresa, digamos, no sé, de servicios, que una empresa que ofrece cultura, y en el Estado mismo, ¿no? El Estado pone dinero en aumentar la cultura, difundir la cultura o en otros aspectos. Entonces, claro, ahí la prioridad va a depender de cuál es el interés final, ¿no? O la trascendencia que puede tener. Y es ahí lo complejo de este principio, de estos dos principios que, pues, digamos, eh, para poder valorar esta toma de decisiones, usualmente, digamos, los resultados son a largo plazo, ¿no? Y esos resultados los pienso de una manera que me lleva a este tercer punto. O sea, voy midiendo cuál es digamos, eh, el margen que voy a conseguir si contrapongo entre el costo que tengo versus el beneficio. ¿Se dan cuenta? La contraparte. Entonces, no solamente voy a agarrar y voy a decir, ok, yo defino esto, tomo decisiones, dejo de lado otras, tengo que asumir eso, sino que también debo de ver, ¿no? Porque el hombre, por naturaleza, como dice acá, y lo dice este McHugh en su libro, por naturaleza siempre va a pensar de manera marginal. ¿Qué significa esto? Significa que siempre va a pensar qué adicional va a suceder si yo hago una acción. Entonces, decido esto, ¿no? Tomando, asumiendo las consecuencias, generando costos alternativos que son de oportunidad, pero lo decido porque he visto que lo que pierdo, digamos, no se compara con todo lo que voy a ganar en el corto, mediano o tal vez largo plazo, ¿no? Entonces, inconscientemente o conscientemente, pues esa decisión va a estar pensada. Por ejemplo, estudio en una universidad X, por ejemplo, en la Católica Santa María. Entonces, uno, para tomar esta decisión, al tomar esta decisión, deja de lado otras. Válido, costo de oportunidad. Y no solo eso, sino agarra y dice, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿No? Y el hecho de qué universidad me conviene, o me aporta, mejor dicho, ¿no? O es algo beneficioso. Y ahí los incentivos, que es el cuarto principio, van a variar. Como por ejemplo,
No, mira, mi decisión, mi factor determinante es que yo vivo cerca a la universidad. Y ahí estoy cuantificando los costos por medio del costo de transporte, la movilidad, el flete. Perfecto, para mí eso es importante. El resto me es indiferente. Ok, válido. O dos, para mí es importante porque el tema de la internacionalización pues está, digamos, muy de boca y así que yo quisiera, digamos, más adelante eh, trabajar o irme a otro país. ¿Ok? O sea, bajo ese fin, se han dado cuenta, empiezo a tomar decisiones y veo quién en esas alternativas decisiones me va a dar mayor margen, quién me va a dar mayor ingreso o beneficio, ¿no? O comodidad versus los costos o gastos que puedo generar al tomar esa decisión. Entonces, el ser humano, consciente e inconscientemente, siempre toma esa decisión. Entonces, uno va al supermercado y a veces, no sé si les ha pasado, bueno, esta locura no lo he visto, ¿no? Pero cuando, no sé si cuando han estudiado estadística se les ha ocurrido por la cabeza esto, ¿no? Como ustedes saben, existe una desviación estándar sobre los productos que son aceptados como válidos, ¿no? Aquellos productos que sobresalen esa desviación, pues entonces se les considera una falla, ¿no? Entonces, cuando era, bueno, tenía más, bueno, la edad de ustedes, ¿no? Pues estudié estadística y me hice la pregunta. No, me cuestioné y dije, y no es que estamos tomando malas decisiones con respecto al líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te pones a, si, yo lo hice un par de veces, ¿ah? Yo me paré al frente de la, ¿cómo se llama? De los estantes y pues para comprar una gaseosa, tú agarras y te paras, ¿no? No sé si lo han hecho, pero y te pones a medir, y te pones a medir, ¿no? Hasta dónde está lleno la botella. Se supone que son 3 litros, 2,5, pero hay algunos que tienen, ¿no? que están más llenos que otras, ¿verdad? Por el tema del sigma, del margen, ¿no? Entonces, cuando me enseñaron eso, recuerdo que luego cuando me fui a hacer compras, empecé a medirlo, o sea, me paré y empecé a modificar para coger la botella que tenía un poquito más. En fin, bueno, sé que no son tan raros, ¿no? Como lo que yo hice, ¿no? Pero la gente piensa, ¿no? De manera marginal. Es por eso que digamos, esta estructura, el marketing se orienta así, ¿no? Hay un meme que se hace, en- o sea, es una broma en gestión, ¿no? En negocios, sobre las papitas Lay's Lies, ¿no? Donde no sé si la han visto, ¿no? Es una broma, bueno, soy malo contando estas cosas, pero donde tú ves pues la bolsa que es de este tamaño, ¿no? Porque está recontrainflada, ¿verdad? O la bolsa pequeña también está recontrainflada, pero en realidad pues cuántas papitas tiene, ¿no? 10 gramos, 20 gramos, no sé, ¿no? O sea, cuando revientas la bolsa, pues no hay nada, ¿no? No hay nada. En fin, eso es lo que pues atrae, ¿no? Atrae el hecho de, pues tal vez la masa, el volumen, ¿no? Que es algo que, digamos, es interesante para el ser humano, ¿no? Bien, y el punto cuatro, como les mencionaba, pues el tema de los incentivos, ¿no? O sea, ok, no solamente es un gran incentivo ver los beneficios, pero dentro de esos beneficios, ¿qué cosas son aquellos que resaltan más? Por ejemplo, ¿por qué una persona comprará una crema, digamos? Una crema o el famoso jabón Dove, ¿no? También hay un estudio de marketing sobre el Dove, donde muestran, ¿no? Es un buen estudio porque te ayuda a comprender digamos, toda la evolución del marketing desde que se apareció hace unos 30 años, ¿no? Más o menos, donde antes, digamos, bueno, ahí está metido la publicidad, ¿no? Donde antes, pues cuando te ofrecían un producto, te ofrecían el producto en función a la descripción, ¿no? O sea, te vendo este jabón,
Este jabón es grande, por ejemplo, el jabón Moncler, ¿no? Dura, ¿verdad? Te limpia, ¿no? Y te da olor, punto. O sea, eh, se destacaban las características. Pero hoy, ahora el marketing analiza conceptos, ¿no? Hoy, por ejemplo, Dove, pues antes te daba esos resultados, ¿no? Te ofrecía, pues que el jabón era curvo, que te acompañaba a tu piel, que tenía no sé cuánto de crema, era descriptivo. Hoy ahora muchos de la publicidad de Dove está enfocado a la belleza de la mujer, ¿no? De hecho, hace unos 5 o 6 años presentó una publicidad, digamos, bastante impactante, o sea, muy impactante en Estados Unidos, donde em, agarran e invitan a unas mujeres, ¿no? Seleccionan, creo, una muestra de 30, 20 mujeres, no recuerdo bien, y se van con un dibujante, estos que trabajan para el FBI o la policía, donde, donde la pregunta es, descríbete tú, ¿no? Que tú te describas. Entonces, el dibujante iba haciendo el dibujo según cómo la persona se describía, ¿no? Para eso, antes de que entre a la zona de dibujo, pues eh, las personas, las mujeres que estaban en la muestra, ¿no? Que iban a hacer este documental o este estudio, estaban con otras personas sentadas en la sala de espera, conversando y qué sé yo, ¿no? Compartir. Bueno, la cuestión es que a la par también invitan a las personas, ¿no? Donde estaban, digamos, a mí, no, bueno, sí, pues a mí me dicen, oye, tú descríbete, yo me describo, bla, 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 ¿no? Y a la vez estuve sentado con una o dos personas conversando, y esa otra persona me va a describir a mí, me describe a mí, ¿no? Entonces, las personas con las cuales estaban conversando describen a las personas, que estaban en la muestra, ¿no? En el estudio. Y cuando hacen la comparación es bastante impactante. O sea, las terceras personas describían a la persona que se autodescribía, pues mucho mejor de cómo una persona se describía, ¿no? O sea, entonces ahí se lanzaba varias preguntas. Bueno, entre ellas era resaltar la belleza de la mujer, o sea, cómo otros te miran, mucho mejor en el aspecto físico de lo que uno se cree, ¿no? Entonces, documentales como estos impactaron e impactan bastante con respecto a qué es lo que representa un producto, ¿no? Si hablamos de productos dentro de una economía, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque a las personas les llama mucho la atención qué cosa adicional y digamos, cómo eso me incentiva a mí a empujar a tomar esa decisión, ¿no? Como dice acá, los cambios marginales en los costos o los beneficios motivan a la gente a responder, ¿no? A aceptar. Eh, Están haciendo estudios ahora si, si el e-commerce, o sea, el comercio electrónico, es eficiente o eficaz en tiempos de pandemia, ¿no? Y la mayoría de estudios están diciendo que sí. ¿Por qué? Porque por medio de las aplicaciones, pues las personas han empezado a comprar, ¿no? Comercio electrónico, comprar por las aplicaciones. Y muchas de ellas compran, pues se le llama compra de impulso, ¿no? Entonces, no es lo, hasta cierto punto, físicamente también uno tiene una compra de impulso, ¿no? O sea, tú vas y das vueltas y miras algo y si logran incentivarte, tú te lo compras. Pero en una aplicación, o sea, en un celular, no sé, en cualquier otro lado, que en la mayoría de casos está ligado a tu tarjeta de crédito, pues puede que te emociones en ese momento. Haces clic y ya en la mayoría de aplicaciones difícilmente se da marcha atrás, ¿no? O hay que esperar si se puede cancelar la solicitud, o a veces ya el dinero se transfirió. Entonces, hacer la devolución implica, bueno, se puede hacer, ¿no? Pero ya hiciste la compra, ¿no?
implica pues gastar tiempo, en fin. Entonces, los estudios preliminares están diciendo que efectivamente hoy, con el tema de las aplicaciones y el e-commerce, pues eso incentiva a que la gente compre, ¿no? Y compre mucho, o sea, compre más de lo que se estaba previsto, ¿no? Bien, la decisión de escoger una alternativa frente a otra produce un beneficio marginal y excede en su costo. Eso es lo ideal, ojo, eso es lo ideal, ¿sí? De que yo escojo algo, dejo otros de lado, porque esto es más beneficioso que otros, ¿sí? Pero a veces, de nuevo, la palabra beneficio, así como la palabra costo, valor, en este aspecto, en esta estructura, es difícil de medirlo, porque, em, mm, digamos que para una persona, ¿no? Por ejemplo, puede que estar con su familia es más beneficioso que estar trabajando, ¿no? Carlos, pero siempre la familia es primero, puede ser dependiendo, o sea, ¿no? Dependiendo de que pues haya una necesidad de trabajo para poder cuidar la familia. Entonces, ahí ya los beneficios, como se han dado cuenta, digamos, van a depender de la singularidad de las personas, ¿no? Pero eso es lo que motiva, ¿no? Eso es lo que motiva. Entonces, si valoro una cosa más que otra, ese valor es lo que me motiva a tomar una decisión, ¿no? Y estos cuatro primeros principios, digamos, es como es el hombre se relaciona, ¿no? con la economía, ¿no? Cómo el hombre se relaciona con toda la estructura económica, ¿no? Los otros tres siguientes es cómo se relacionan entre ellos. Por ejemplo, el intercambio puede hacer que todos estén mejor, en el quinto principio. Pues, dado la teoría y dada las muchas actividades que se ha estado viendo hasta ahora, pues sí, todo intercambio es bueno porque permite aprender y permite recibir algo que no lo tengo, y que es lo que discutíamos esa vez de escasez relativa, ¿no? Entonces, yo no tengo algo y lo recibo y yo te doy algo que tengo, ¿no? Existen distintas teorías cuando nace el comercio internacional, digamos, no hay una fecha exacta de cuándo nace, pero lo que hablábamos, o les contaba un poquito de la introducción a la economía, cómo las primeras personas generaban intercambios y luego cuando se abre el mundo, o sea, empiezan las invasiones o el colonialismo, pues empieza la necesidad de intercambiar entre países los bienes, ¿no? Los productos. Es ahí donde pues nace, digamos, más adelante vamos a ver esto de aquí, ¿no? Este concepto de mano invisible, ¿no? Donde se cree que, digamos, el mercado solo se regula, en los años 1700 se plantea eso, porque si una persona ofrece algo y si la otra persona no quiere, pues es solito, digamos, esta empresa pues dejará de ofrecer algo, ¿no? Y más bien irá ofreciendo cosas que la gente quiere, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir esto del intercambio. Y a la vez, esto se llama ventaja absoluta. Si un país es bueno haciendo una cosa, especialización, debería seguir haciendo eso que es bueno, y otro país que es bueno haciendo otra cosa, se mantenga en eso, ambos se especializan en dos productos distintos y generan el intercambio. Eso es lo que te plantean las primeras teorías. Luego David Ricardo aparece y dice, oye, también hay que agregarle el tema de que no solamente se especialice, hay que ver también si los costos en ese país son mejores que en otro. Por más bueno que tú seas produciendo telas, si en otro país produce más barato telas, el coste, pues entonces es mejor producir donde es más barato. ¿Mm? Eso es lo que decía David Ricardo, para que tú tengas ingresos disponibles, o sea, mayor dinero, y puedas comprar otras cosas. Y eso genera una reactivación de la economía. Bien, eso es lo que primero se plantea, ¿no? Y que hasta cierto punto tiene una lógica. Sí, tiene una lógica.
Como dice aquí en el primer punto, la gente gana con su habilidad para intercambiar uno con otro. La competencia genera ganancias del intercambio y el intercambio permite que la gente se especialice en lo que mejor hace. Sí, eso es cierto. Pero a la vez también existen circunstancias que generan, digamos, barreras o generan ya sea barreras naturales o barreras provocadas por el mismo gobierno, ¿no? Por X razones, ¿no? Y eso, digamos, eh, genera alteraciones al mercado. No, claro, pero uno me puede decir, pero acá no están hablando de intervención, acá están hablando simplemente que el mercado tiene que ser libre. Bueno, sí, pero tampoco no sabemos en qué momento, cuánto demora en que, digamos, ese intercambio se reajuste, ¿no? Por ejemplo, yo saco un producto al mercado, no todos lo conocen, por lo tanto, no todos demandan mi producto. Como no todos demandan mi producto, entonces yo, digamos, como que voy perdiendo, no aguanto y cierro ese mercado, cierro producir ese producto. Ok, piña, cerré ese producto, no puedo hacer más. ¿Qué hago? ¿No? Empiezo a abrir otro. Pero en ese abrir otro producto o tratar de vender otro, pues la demanda recién, como estaba conociendo tu producto, recién empieza a crecer y quiere ese producto. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, ¿cuánto demora esa reestructuración en los intercambios? A veces es bueno un empujoncito, ¿no? Que alguien les ayude, ¿no? Bueno, pero partimos de este principio básico que pues todo intercambio es bueno, ¿no? En un mercado nosotros, o sea, el concepto de mercado quiere decir aquel lugar no visible donde se intercambian las cosas, donde hay oferentes y demandantes, pues en un mercado, ¿no? En términos generales, pues la gente entrega un producto como es el dinero y también recibe un producto que es el que quiere, ¿no? Entonces, digamos, todos salen ganando. Y a eso es el fondo también de este principio, ¿no? Los mercados son generalmente el mejor camino para organizar la actividad económica. Entonces, mencionábamos, ¿no? Así como yo ofrezco y recibo un producto, también, digamos, dentro de un mercado, entonces ese mercado es la zona de juego donde pues todo se regula. La pregunta es si realmente va a pasar eso, porque puede demorar, porque además los seres humanos, que es el conjunto de personas, bueno, el ser humano es, sí, pues el conjunto de seres humanos está involucrado dentro de un mercado, puede que la reacción de estos seres humanos sea distinta, varíe, ¿no? En una economía de mercado, las familias deciden qué van a comprar y quién va a trabajar para eso, y las empresas deciden a quién contratan y qué producir. ¿Se acuerdan lo que decíamos en el flujo de los factores, ¿no? Donde las empresas dan trabajo y a la vez pagan por los bienes, y los bienes, las empresas deciden a quién contratar y también qué producir, ¿no? Y reciben dinero de eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, pareciera muy perfecto, ¿no? Y de hecho, este concepto, yo creo que hasta hace poco, aunque todavía hay gente que, digamos, o sea, como principio está bien, ¿no? Como principio, esta es mi opinión, ¿ah? Como principio está bien, pero hay que entender que ciertos sectores, ciertas microeconomías, pues no se puede regular tan fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Luego, y lo vamos a ver en una parte cuando veamos la microeconomía, eh, para tener competencia perfecta, para tener que los mercados, digamos, puedan manejarse bien, es necesario que las personas, o sea, las familias, ¿no? Las personas que compran, los consumidores, sepan o tengan información de lo que están comprando. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es normativo versus lo descriptivo, lo positivo. ¿Realmente saben lo que están comprando? Generalizamos, ¿no? Estamos generalizando. Pues en términos reales, pues no, la gente compra. La gente compra porque cree o sabe que está satisfaciendo una necesidad, ¿no? Pero no sabe exactamente lo que está comprando, ¿verdad? Y eso es lo que, digamos,
Una de las críticas que yo considero, porque no, esta mano invisible, pues puede ser invisible, puede que nunca llegue, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Su postulación está buena en los años 1700, está muy buena, ¿no? Donde pues habían empresas o grandes fabricantes, luego de la Revolución Industrial o durante la Revolución Industrial, ¿no? Y que muchos de los dueños de los fabricantes, no todos, pero muchos, estaban muy coludidos, muy cercanos al gobierno. Entonces, digamos que eran como parte del gobierno, ¿no? Y la variedad de productos, de población, ¿no? De consumo era muy, muy poca en comparación a lo que es ahora. Entonces, tratar de tomarlo ¿cómo decir? Literalmente este concepto, yo no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un espacio-tiempo diferente al de hace 300 años, ¿no? O 200 años. Entonces estamos en un mundo, creo yo, donde es más complejo, donde, cuidado, porque nuestro mercado peruano no se puede ir regularizando o se trata de regularizar. Oje, digamos, existe la mano invisible, trata de regularizar, pero no puede del todo. ¿Por qué no puede del todo? Porque pues digamos que existen factores externos donde en otros países tienen sus propios mercados, entre comillas, y se organizan a su manera. Entonces, un efecto de un país me va, digamos, una, un causal de otro país me va a generar un efecto. Y eso es un gran problema, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se va a regularizar mi mercado? ¿No? Difícil, no imposible, ojo, ¿no? Puede que en muchos casos sí sean de manera natural, pero digamos que son conceptos que cuando ustedes lean un poquito más sobre filosofía económica o temas de ciencias sociales o humanismo, pues ahí, digamos, es para cuestionar este punto, ¿no? Bien, debido a que las familias y las empresas observan los precios, cuando van a decidir comprar y vender, toman en cuenta, aunque no se dan cuenta de ello, los costos sociales de sus acciones. Eso es importante. Por ejemplo, una característica muy usada, digamos, muy resaltante en el Perú es el que el peruano es un factor determinante, es el precio. El peruano, digamos, mucho mira el precio, mucho está pendiente de cuál es el precio. De nuevo, estamos generalizando, pero con cierta base respecto a la mayoría, ¿no? Hay un libro, bueno, ustedes seguro, no sé si habrán estudiado, bueno, no de manera de carrera, sino por curiosidad, pues hay un libro que se llama Bueno, Bonito y Barato, ¿sí? Es de Arellano, este, que, bueno, es interesante, cuenta un poco cómo es la cultura, la idiosincrasia peruana. Pero hay otro que él mismo ha abierto que se llama Estilos de Vida del Perú, ¿no? Entonces, él estudia, si hablamos del Perú, ¿ah? Si estamos hablando del Perú, sobre estos aspectos, ¿no? Él estudia cómo los peruanos toman decisiones, de qué manera toman decisiones, ¿no? Y él explica, pues, que lo que ve es que, digamos, es muy decidor el factor precio, ¿no? El factor precio. Em, por ejemplo, es por eso que, digamos, ciertos productos, entre comillas, porque el concepto calidad también es difícil de definirlo, o sea, en la economía y en la gestión, ¿no? Porque en la ingeniería, pues calidad está basado en unos parámetros, ¿no? Dentro de la estructura normal. Fuera de ello, pues se le considera defectuoso, ¿verdad? Pero en el cambio, en el mundo de la gestión, pues es más complejo qué es calidad, ¿no? Entonces, en fin, entonces la pregunta es, ¿por qué existen ciertos servicios donde uno podría decir que hay poca calidad? Y muchos dicen, es que Carlos, no hay dinero, y entonces como no hay dinero, pues o sea, compro esto, ¿no?
no me queda de otra, ¿no? Sí, y está bien, no vamos a juzgar la decisión, pero sí todo lo que implica esa decisión en la economía. Entonces, por ejemplo, em, la otra vez bueno, hace tiempo me cuestionaba, ¿no? ¿No? La típica de que, no sé ustedes, bueno, pero se ve mucho que cuando uno va a tomar un taxi, antes, ¿no? El carro, si venía así muy, muy tela, o sea, muy bacán, negrito, lunas polarizadas, tal vez limpiezazo, no sé, se notaba un poco ficho, ¿no? Pues uno agarraba y se hacía loco y decía, no, ese taxi posiblemente me cobre más. Entonces prefieres tal vez un carrito un poco más sencillo, digamos, sencillo en el sentido que tendrá su yaya por ahí, no sé, cosas por el estilo, para que le cobre un poquito menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, luego eso era en los 90, ¿no? Luego se multiplicaron los autos y en fin, pero igual no es que, o sea, veo un auto así bien ficho y diga, wow, me meto, a ver, le pregunto a ver cuánto me cobra, ¿no? Pues no creo que digamos, no somos tan así, ¿no? Y claro, la pregunta, o muchos dicen, es que el factor ingreso es determinante, pues, Carlos, para poder luego definir el precio, posiblemente. Y acá se genera un círculo vicioso, porque si yo busco pagar menos, porque tengo pocos ingresos, ¿sí? Entonces voy donde pago menos, ¿sí? A la persona, a la empresa. Y esa empresa, pues, ganará menos, ¿no? O tendrá un sueldo bajo. Como esa empresa pagará sueldos bajos, pues ¿a quiénes? A nosotros, que luego seguiremos buscando, digamos, cosas más económicas. Entonces se genera ese círculo vicioso, ¿verdad? Se genera ¿qué hacer? Bueno, pues tremenda pregunta, ¿no? Porque si tú aumentas los ingresos, ahí ya está el factor cultural. Muchos o la mayoría seguirá teniendo un estilo de vida, en la mayoría de casos, muy igual a lo que antes tenía, ¿no? Entonces se genera ese círculo de nuevo vicioso. En fin, son cosas que la economía, digamos, como ciencia social, lo estudia, ¿no? Académicamente. Lamentablemente, como les digo, se está perdiendo. La otra vez en una clase les comentaba, ¿no? Todo el lado humanístico, pues se está perdiendo. No porque esté desapareciendo hasta cierto punto, sí, ¿no? Pero porque ya las universidades, que son el foco del humanismo, o de la formación, o del estudio del ser, pues cada vez es menos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de economía, aquí en la Católica, pues creo que, bueno, mi carrera, que es comercial, pero hay ciertas diferencias con respecto a la economía, y la última generación tiene cierta diferencia también con respecto a la vez que yo estudié comercial, ¿no? Entonces, claro, y la UNSA, ¿no? La UNSA enseña economía y después creo yo, no hay otra universidad acá en Arequipa que enseñe esa especialidad, ¿no? Bueno, los precios guían a los que toman decisiones a alcanzar resultados que tienden a maximizar el bienestar de la sociedad. Entonces, digamos, yo pago eso porque considero que lo vale, lo vale. Por lo tanto, asumo que voy a tener un bienestar por haber comprado eso, ¿no? Lo doy por hecho. Bien. El 7. Los gobiernos pueden, en algunos casos, mejorar los resultados del mercado. Y eso es la respuesta aquí, ¿no? A lo que yo le decía sobre la mano invisible. ¿Hasta qué punto esa mano puede ordenar el mercado? ¿Verdad? ¿De qué manera? ¿No? Y en algunas cosas, pues no podrá, no podrá, y lo vamos a ver en el tipos de mercado que existen en la economía. Existe lo que se llama el mercado imperfecto o también el mercado monopolio, monopolio natural, donde el Estado tiene que intervenir porque, digamos, hasta cierto punto, eh, si lo deja el poder hacia una persona, pues ahí hay dos vías, ¿no? O lo hace muy bien o lo hace muy mal, ¿no? Entonces, posiblemente el Estado, para tener control de ello, es mejor
manejar el tema de monopolios naturales, que ya lo veremos en otra clase. Cuando los mercados fallan, como es un mercado monopólico, el gobierno puede intervenir para promover la eficiencia y equidad, ¿no? Entonces es necesario que, digamos, los gobiernos digan, bueno, necesitan mi ayuda, mi inyectada, pues entro y colaboro, ¿no? Ayudo, ¿verdad? ¿Cuáles son las fallas del mercado? Cuando el mercado no logra asignar los recursos eficientemente, ¿no? Como lo que hemos visto, por ejemplo, la alimentación, el vestir, la educación, ¿no? El mercado solo no ayuda a asignar eficientemente. Bueno, acá en el Perú, pues la educación de la noche a la mañana se invadió de colegios privados porque efectivamente los nacionales no tenían la suficiente oferta para la demanda. Pero ¿realmente asigna bien los recursos o solamente está en ciertos puntos, ¿no? En las zonas urbanas, ¿no? Existen colegios privados, digamos, en zonas rurales, ¿se dan cuenta? Entonces, no es que esté asignando bien los recursos, ahí hay una falla, ¿se dan cuenta? Porque el mercado debería de llevar también colegio, ¿no? A ciertos puntos donde pues existe una demanda, ¿no? Bien, estas fallas pueden ser causadas por una externalidad, es decir, un impacto que la acción de una persona o una empresa genera en el bienestar de otra. Esto de externalidad lo vamos a tener en una clase y vamos a discutir, ¿no? Acciones que yo hago, externalidad es toda acción que yo hago, que no me percato y que puedo generar daño o cosas positivas al entorno, ¿no? O sea, no de manera directa, sino indirecta. Y que ni siquiera, si es que yo hago la acción, me doy cuenta que efectivamente estoy haciendo daño. Ni siquiera me doy cuenta. Las fallas de mercado también pueden ser causadas por el poder de mercado. En gestión, por ejemplo, en gestión empresarial, nosotros siempre analizamos que cuando una persona tiene o agrupa mucho poder, pues hay una probabilidad de que esa persona pierda el norte y entonces todo ese poder lo ciegue. ¿Qué es lo mejor? Tratar de evitar, ¿no? Ese concentración de poder. Y es así como, por ejemplo, en el tema del monopolio, pues es una respuesta a una falla del mercado, ¿no? Este se refiere a la capacidad de una persona o una empresa de influir los precios del poder. O por otro lado, empresas grandes que son capaces, que tienen bastante soporte y ponen un precio determinado. Entra, por ejemplo, al mercado peruano y todas las empresas pues bordeaban, digamos, entre 10 y 12 soles su precio, digamos. Entonces entra una empresa grande que tiene más capital y más poder económico y puede agarrar y decir, bueno, yo lo vendo a 8. Y si estamos en un país donde la decisión es el precio, pues manqué. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, cuidado, ¿no? Ese poder puede ser peligroso. ¿Mm? El octavo punto es el estándar de vida, otro concepto difícil que es calidad, ¿no? Y a eso le agregamos calidad de vida, ¿no? Se puede manifestarse en dos cosas, comparando ingresos personales, o sea, si uno tiene más dinero que el otro. Por ejemplo, mi tesis del doctorado es referente a la pobreza, ¿no? Es una visión antropológica de la pobreza y del ser, ¿no? Más o menos así he titulado o bueno, es mi tema de investigación doctoral, tesis doctoral. Y claro, eh, está demostrado que la pobreza no solamente se puede medir por los ingresos, ¿no? Puede haber gente con muchos ingresos, pero su nivel de vida, pues posiblemente no es el adecuado. Entonces, no es suficiente comparar los ingresos, cómo lo tenía antes y cómo lo tengo ahora. No es suficiente, ¿no? Comparando el valor de mercado de la producción del país. ¿Eso qué quiere decir? La producción del país está reflejado en un concepto que se llama PBI, la Producción Bruto Interno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el PBI 1 es mayor al PBI 0, o sea, el del siguiente año, eso significa que estoy creciendo, ¿no? Estoy creciendo porque la producción de un país es mayor. Pero de nuevo, ¿no? No necesariamente es un buen dato para decir que la población está mejorando en calidad de vida. No, no, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque por más que produzca más, por ejemplo, una empresa, vayamos a un ejemplo, ¿no?
Si no hay una buena distribución dentro de la empresa, no sirve. Si una empresa le está yendo muy bien y en eso, o sea, tiene muy buenas ventas, no necesariamente quiere decir que los trabajadores van a recibir un buen sueldo, ¿no? Se supone que sí, porque todos deberían de ganar, pero posiblemente no. ¿Se dan cuenta? O sea, no todos ganen lo mismo que ganan los dueños, ¿no? O sea, el beneficio, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Entonces, digamos, es un poco vago estas dos formas de medir, ¿no? Que te plantean, ¿no? Luego aparecen otros. El programa de Naciones Unidas plantea, por ejemplo, medir la pobreza por medio de una multidimensión. Ese es un indicador que ellos tienen. Y este indicador, pues, no solamente abarca pues su ingreso, sino abarca ya otras cosas más, tratando de poder definir mejor la pobreza, ¿no? Pero que todavía no es suficiente. Casi todas las variaciones en estándar de vida se explican por diferencias de productividad en países, ¿no? Según McCune dice que por eso hay que incentivar a que un país produzca cada vez más. Volvamos al ejemplo anterior del precio, por eso hay que incentivar que las personas traten de ganar más, porque si ganan más, consumen más, y si consumen más, lo que van a hacer es reactivar la economía generando más empresas. Pues eso es la lógica. Si luego se quiebra esa lógica, pues no dejo de consumir, entonces no demando. Si no demandas, no produzco. Si no produzco, no tengo trabajadores. ¿Se dan cuenta? Entonces se vuelve, digamos, una a la inversa, ¿no? Se vuelve en contra. Pero Carlos, ¿siempre tenemos que consumir? Bueno, en realidad sí, porque si no nos morimos. O sea, primero consumimos sí o sí porque tenemos que alimentarnos, ¿no? Y segundo, o sea, no es que vas a consumir más, pero basta con el siguiente concepto, que es la inflación, que es donde yo aumento algo para poder producir más, porque incentivo con el precio. Productividad eh, es la propuesta de McCune, ¿no? A mayor productividad, mayor estándar de vida. Hay correlación sobre eso, sí. De hecho, países de Europa tienen niveles de productividad 10, 15 veces más que nosotros, ¿no? Y se ve que su forma de vivir es mucho mejor, ¿verdad? O bueno, el acceso a las cosas es mucho mejor. Productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por un trabajador por una hora de trabajo, ¿no? Entonces, si yo ganaba 10 soles la hora, pues la idea es que más adelante gane 15 o 20 o 25 o 30 soles la hora, ¿no? Si no lo estoy logrando, pues algo está sucediendo, ¿no? Y como les decía, el siguiente término es la inflación. Los precios se incrementan cuando el gobierno imprime mucho dinero. Este concepto luego lo vamos a ver en segunda fase, creo, sí, un toquecito, una media hora, más a profundidad. Pero lo que sí digo, y Bakiu lo considera como un principio vital, es que la inflación es necesaria, porque, digamos, como dice acá, es el incremento del nivel general de precios. O sea, la inflación es el aumento de los precios. ¿Y por qué es necesario el aumento de los precios? Porque si un producto es, digamos, o será más caro, lo que voy a hacer es motivar a que mi productor quiera producir más porque ese producto va a ser más caro. Entonces, como voy a producir más, voy a necesitar trabajadores. Al necesitar trabajadores, esos trabajadores luego consumirán. ¿Se dan cuenta? Y eso va a generar un efecto positivo sobre otros, ¿no? Multiplicador. La causa del dinero es el incremento de la cantidad de dinero, ¿no? Crecimiento, perdón, de la cantidad de dinero. Cuando el gobierno crea grandes cantidades de dinero, de valor, cae, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que vamos a ver cuando veamos oferta y demanda, comprender un poquito, ¿no? Si hay mucho de algo, el valor cae. Si hay poco, escasea, el valor sube. Bien, entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir cuando los individuos toman decisiones, se enfrentan a las disyuntivas, ¿no? La gente piensa en términos marginales. La gente puede lograr beneficios con el intercambio. Los mercados son generalmente, ojo, el mejor medio. No te están asegurando que lo es, sino casi siempre. El gobierno puede y debe mejorar resultados para el bien común, ¿no? ¿Sí? O sea, el gobierno debe y puede, ¿no?
La productividad del país determina el nivel de estándar de una persona y la sociedad se enfrenta en el corto plazo entre inflación y disyuntiva. Esto lo vamos a ver más adelante. Este último punto, que no está explicado aquí, que es el 10º, solamente lo pongo acá para mencionar, es una, digamos, es una de las razones, o digamos, este es uno de los dilemas que siempre se presenta entre si yo debo de un país generar inflación, ¿no? O debe generar desempleo. Así como educación, salud, ¿a dónde le pongo un sol? Pues más o menos es lo mismo. La sociedad hacia dónde tiene que mirar, hacia la inflación o el desempleo, ¿no? Porque si tú subes la inflación, el desempleo baja. O al revés, si el desempleo sube, la inflación baja. Entonces acá hay un inconveniente, ¿no? Acá hay un inconveniente. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacer? ¿No? Incentivo a que la gente, a que los precios suban y que eso lleve a que, a que las, digamos, las empresas contraten más gente o no. Este es el gran dilema, ¿no? Y que pues el día lunes podremos seguir discutiendo sobre ello. No sé si quieren hacer alguna consulta, algún comentario. Sí, Eh, profesor, quería comentar sobre lo último que explicó, pero también hay una contradicción, ya que cuando existen ciertas teorías, que también cuando el Estado puede regular el crecimiento económico o asegurar un empleo supliendo las carencias o corrigiendo, digamos, excesos de mercado, pero también se convertiría, o sea, se ha convertido también como que en algo, este, controversial, porque también es como que es como una demanda agregada. Entonces, es como que lleva unas políticas económicas de aumento de gasto público o también déficit presupuestal. Entonces, de modo general, que también tendría que analizar las últimas consecuencias de esa intervención, porque también suena un poco utópico decir que se va a alcanzar como que el bien común mediante esa regulación. Y bueno, también, o sea, como que también ciertos datos han como que también desmentido, ¿no? Como que con cada intervención a veces en la economía, a veces la crisis no se va a resolver, a veces puede ser también negativa. Ujú. Sí, Geraldine, gracias. Claro, por eso yo les decía que no con el tema de la mano invisible o tema de cierta intervención del Estado, bueno, el Estado siempre va a intervenir porque, pero intervención veámoslo que tiene presencia, ¿no? Yo creo que hay que verlo de esa manera, ¿no? Y que en algún momento tiene que ajustar. El problema está en que toda acción, pues, trae sus consecuencias y ojo, consecuencias no son malas, sino que hay unas reacciones sobre ello, ¿verdad? Si hablamos en el caso particular de nuestro país, cometemos el grave error en estos puntos, que lo vamos ya a hablar en términos macro, como bien has mencionado en la segunda fase, ¿no? Con todo esto del tema de la demanda agregada y todo el tema de del gasto de un Estado, que ojo, el gasto no es malo, o sea, el Estado pues puede meter plata, como recuerden, no es un agente, es parte del juego, ¿no? Pero digamos que hay que tener cuidado porque, digamos, cómo solventa ese dinero, ¿no? Eso es un número uno, ¿no? ¿De dónde saca? Eso es uno. Y dos, una, digamos, una fuerte intervención puede desarmar, ¿no? El mercado que existe, ¿no? Entonces también ese impacto puede ser, digamos, no favorable, ¿no? Y nuestro país, lamentablemente, yo sigo insistiendo y eso es lo bueno de ustedes, por ejemplo, creo, no sé, yo, de las dos promociones que he conocido, más ustedes, pues yo creo que es buenísimo, porque, digamos, en el ámbito ambiental, si bien, y la otra vez no me acuerdo quién lo mencionaba, pues no tenemos, digamos, tanto falta hacer muchas cosas, pues en este caso estamos partiendo de cero, ¿no? Y eso es bueno, bueno, hubiese sido mejor en otra época, espacio-tiempo, por supuesto, pero es una gran oportunidad que ahora se puede hacer, ¿no? Y partir de cero. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque la política o la economía en sí, ¿de dónde la hemos traído? De otros lados. Y la hemos esquematizado, la hemos estructurado o la hemos adecuado a que se aplique acá. Yo creo que eso está mal. ¿Me dan cuenta? Yo creo que eso está mal. Lo que deberíamos hacer es aprender lo que hacen otros,
¿no? Pero también mirar lo que tengo acá y a partir de ahí fusiono, aplico, quito, no sé. Entonces, me parece interesante, ¿no? Que en el tema ambiental, pues se puede explotar muchas cosas porque hay mucho por explotar. Es como que, digamos, la otra vez les hablaba de ciertas carreras que lamentablemente están perdiendo peso, por ejemplo, la paleontología, ¿no? Y que empiecen, digamos, a existir una fuerte tendencia de paleontólogos y que empiecen a analizar la gran oferta de recursos culturales que tenemos. O sea, eso generaría un cambio brutal, brutal en digamos, en nuestro país, ¿no? Pero hay una escasez muy fuerte y por lo tanto ciertas zonas pues están, creo yo, ahí un poquito en el aire, ¿no? Pero sí, Geraldine, hay mucha, más que contradicción, es esa disyuntiva, ¿qué hago? Porque si tomo una acción, ¿no? Puedo perjudicar a otro. Y si dejo de tomar la otra acción, puedo perjudicar al otro. ¿Te das cuenta? O sea, y el concepto del bien común se vuelve más difícil, ¿no? Se vuelve más difícil si sobre a quién, digamos, voy a beneficiar y, si y de manera sostenible. ¿Te das cuenta? De manera sostenible. Bien, muchas gracias, Geraldine, por tu participación. Bueno, entonces, a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a hacer trabajos eh, durante la clase, ¿sí? Durante la clase y vamos a hacer pues los pequeños cuestionarios que les comenté en la presentación del curso, ¿no? Que van a estar colgados en el Blackboard, faltando 10, 15 minutos, ¿no? Y donde ustedes solamente tienen que marcar las preguntas que son en función a la clase, ¿no? Sí rogaría, por favor, en el transcurso de la semana, de esta y la próxima, si ya me pueden ir mandando, o mejor dicho, por medio de Luis, y no sé, pues, ¿no? Por medio, podríamos trabajarlo de esa manera, se me ocurre, ¿no? O me pueden mandar por chat también, ¿no? Me pueden mandar por chat, este, digamos, yo quisiera saber cómo está la formación de grupos, ya, si ya han podido terminar eso o no, y para poder lograr eh, eh, ver, ¿no? Ya empezar a hacer el trabajo estructural que es de todo el curso, ¿no? Para que ya vayan trabajando, o sea, vayan ganando en eso tiempo, ¿no? Entonces, tal vez, si desean, por medio de mi chat, me mandan los integrantes de sus grupos, una persona, o comunicándose con Luis Manuel, o también con Diana Chávez, ¿no? O Gaby Chávez, también pueden mandarle la información, ¿no? Dependiendo de la confianza que tengan, les van mandando la información, porque me estoy apoyando con ellos dos, por si acaso, y para ya consolidar, digamos, consolidar el trabajo que van a hacer durante todo el semestre. ¿Sí? Bien, pues chicos, eso sería todo por hoy. Que tengan un